Hay una visita especial esta noche, o esta mañana, que tal vez no conocen. Están sentaditos por acá a este lado. Es Scott y Susie Loudon y su familia. Scott está aquí por un proyecto muy especial, por unos 3 meses. Él ha estado produciendo un documental sobre la música barroca. El primer documental que hizo era sobre el descubrimiento y la fundación de ALPAC, que ha sido la institución que por casi 30 años, 30 years, ha estado trabajando en coleccionar, archivar y presentar al mundo la música barroca, que fue escrito en fines de la década 1600, centenario 1600 y el principio de 1700, hasta que los jesuitas fueron expulsados de todo lo que es el mundo hispano en el año 1767. En ese momento la música fue escondida, en muchos casos, especialmente en un pequeño pueblo, Santana, que queda cerca de San Rafael, cerca de San Ignacio, donde por tradición, por más de 4 o 5, no sé, cientos de años, 200, 300 años, iban guardando esa música y recopiándolo fielmente ese pueblito. Cuestión es que hoy en día ya esa música que se escucha en los festivales barrocos dan gloria a Dios de una manera potente. Es muy precioso escucharlo. Anoche tuve el privilegio con Scott y Omar de irnos a una práctica de una orquesta de casi puros chiquitanos, de todos los diferentes. Había uno de Comarapa, pero eran jóvenes de todos lados del oriente boliviano. Ahí tocando violines y chelos, venían desde Santiago de Chiquito, Roboré, San José, San Ignacio, Concepción, San Javier, Buenavista, había de Comarapa, habían algunos de Santa Cruz, pero todos tocando violín y cello. Y la música era increíble. Entonces, para mí eso es parte del trabajo que él está tratando de hacer de la perspectiva evangélica, presentar al mundo esta música que fue dirigido por Dios y escondido por Dios por más de 300 años. Interesantemente, casi todas las hojas de la música, cuando dice compositor, dice anónimo. No saben quién lo escribió. Pero lo que escuché anoche de la sonata 18 y luego de una sinfonía, no sé qué número llevaba la sinfonía. Was there a number for that symphony they played last night? No, that was the sonata was 18. The symphony they played after. Solamente lo dicen sinfonía. Pero una belleza que glorifica al Señor con los instrumentos y todo. La pena es que la iglesia evangélica no lo aplica mucho, las bellas artes, dentro del contexto de su adoración y la práctica. Dejamos eso a los católicos y los ateos. Y es una pena. Y el trabajo que Scott está haciendo y va a salir es un documental. That's going to be what, an hour long, the documentary? 90 minutos, hora y media. Documental sobre la música barroca, llamado la película Anónimo. Ya ha estado trabajando 10 años filmando, viniendo y yendo. Entonces tenemos el privilegio de tener Scott aquí esta mañana y con mucha expectativa estamos para ver cuándo sale esa película y lo que Dios va a hacer con eso a nivel del mundo. Presentando Anónimo. ¿Quién era el autor de eso? Para el creyente no debe ser anónimo. Es Dios. Dios creó la música. Y esa belleza de las bellas artes es algo para realmente apreciar. Entonces, gracias, Scott.
por estar con nosotros y Susi. Tal vez debería haberlo invitado acá a decir un poquito, ¿no? Pero no habla Spanish, con traducción. Spanglish y mucho English. Bueno, oremos, hermanos. Padre, quisiéramos aprender de ti esta mañana de nuevo. Quisiéramos verte, Señor. Abre nuestros ojos para ver tu palabra. De alguna manera tratar de verte a ti, Señor. Abre escuchar la palabra que tienes para nosotros. Abre nuestras mentes para captarlo y acordarlo, Señor. Y abre nuestros corazones para este día. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tienen sus Biblias, vamos a estar en todo el Evangelio de Juan. Vamos a estar saltando. Si usted tiene los apuntes que le di, va a ver que vamos a estar hablando hoy de quién es Jesús. Parte de este mensaje le he dado antes. Creo que los di en el Carnaval Congreso, o el Retiro de Carnaval 2024 en Monteblanco, pero no estoy seguro. De todos modos, quiero recalcar la importancia que tenemos nuestros ojos enfocados en Cristo Jesús. Entonces, Juan 5:37 dice lo siguiente: el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio a mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara. ¿A quién está hablando aquí Jesús? A los fariseos, que le están rechazando, que están por apedrearlo, que están diciendo, este clama ser Dios. Y están por deshacerlo. Y él dice, han oído su voz, ni lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre le has enviado. Ustedes estudian las Escrituras, ahí está hablando del Antiguo Testamento, y los fariseos eran como sacerdotes y abogados de la ley. Lo estudiaban hasta el fondo y luego tenían encima de eso miles de otras leyes rigiendo todo aspecto de la vida. De tal manera que dice, estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalen a mí. Todas las Escrituras están dadas para mostrarnos Cristo Jesús. Y al final dice, sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Qué palabra más triste. Que hubo gente que no lo entendían. Entonces lo que Juan va a hacer en todo el libro de Juan es presentar quién es Jesús. Y ya lo van a ver al final, él dice, esto es la salvación. Entonces vamos a mirar los títulos de yo soy. Jesús dijo, yo soy. Antes de eso, darse cuenta que estas dos palabras, yo soy, empiezan con Moisés. Moisés está en el medio del desierto cuando ve un arbusto ardiente y se acerca al arbusto para ver, porque qué raro, porque el arbusto encendido está todo quemando, pero no se agota, no se termina, no se quema, no se hace ceniza. Digo, ¿qué será esto? Y se acerca por ahí la voz de Dios. Quítase los calzados de sus pies porque el terreno en lo cual estás parado es santo. Y Moisés cae de rodillas. Y empieza a darse cuenta que está en la presencia de Dios. Y Dios empieza a llamarlo a volver a Egipto. Vaya, libera a mi gente que por 400 años han estado esclavos en Egipto. No estamos hablando de un corto tiempo. ¿Cuánta historia tiene Bolivia?
200 años. Y parece una eternidad, ¿no? Que ellos estuvieron afuera de la tierra prometida por un muy largo tiempo. Y luego Moisés está haciendo el llamado para liberarlos de uno de los países más poderosos del mundo. Y en todo el discurso, porque no quiero entrar, ese es otro mensaje, el llamado de Dios sobre Moisés, pero llega el momento que Moisés dijo, y si vuelvo a Egipto, ¿con qué autoridad? ¿Quién les voy a decir que me está enviando? ¿Qué puedo decir? Y Dios le diga, dígale que yo soy el que soy. Quiero que se dan cuenta. No dijo yo era, yo será, dijo yo soy. Y esas dos palabras quieren decir que Dios es eternamente presente. Le he dicho en otras ocasiones, Colosenses 1, 15 hasta el 17, habla de Cristo Jesús, que Él es antes, existía antes, que Él fue el creador y todo fue hecho para Él y por Él. Y que nadie existe afuera de su poder de Cristo Jesús. Al final de Apocalipsis dice, Él es Alfa y Omega, el principio y el fin para nosotros en esta vida. Pero para Dios, Dios no solo existe en todo su universo en un mismo instante, que está allá en los más últimos 13 miles de millones, billones de distancia, velocidad de luz, 300,000 kilómetros por segundo, existe en todo su universo en un mismo instante. Pero es aquí donde chipea nuestro cerebro. Cuando Él dice yo soy, implica que Dios está en toda la historia, todo el tiempo, lo pasado y lo que viene, toda la historia en un mismo instante. Tiempo y espacio no existe para Dios. Si puedes comprender eso, eres Dios. Porque el cerebro nuestro se chipea ahí. No podemos captar ni comprender una eternidad así que no está regido por tiempo y espacio. ¿No es cierto? Todo tiene su medida. Su película de Scott es de 90 minutos. Tiene un principio y un fin. ¿Cómo será estar ahí y apreciar la película en un solo instante? Los 90 minutos, pero en ese instante. ¿Cómo? Nos glorificamos una vez porque allá en Monteblanco hicimos una presentación que se llamaba Hipernauta. En los primeros años. Hiper, un tipo que vivía virtualmente, su nombre de apodo era Virtunauta. Nauta quiere decir viajador que viaja. Astronauta, alguien que viaja por los espacios, por el espacio. Hipernauta y Virtunauta. Quería decir que estaba viajando a través del mundo virtual y quería encontrar su identidad virtu. Y buscaba, y cada noche presentábamos los diferentes esferas poderosos del internet y él buscaba en el internet su identidad y no podía encontrarlo, pobre virtu. Y cada noche terminaba y el que predicaba daba ese contexto de esa parte del internet. Batallas mortales, que sabe qué, ¿no? Hasta la pornografía tuvimos que hacerlo con mucha sutileza para no llevar el cerebro de los chicos mal, ¿no? Pero que eso es una poderosa fuerza y una esfera poderosa dentro del internet y otras cosas. Y cada noche terminaba pobre virtud diciendo, ¿y quién soy? Si esto no es la respuesta. El último habla de mentiras verdaderas. Medio raro, ¿no? Y ahí usted ve virtud, viene a un internet café, ya que no existen, ¿no? Y ahí sube al internet. Y de repente cuando sube al internet ya está en la plataforma. ¡Bum! Era un changuito nomás, virtud. Cuando aparece en la plataforma encontramos el miembro staff que teníamos más fisicudo, más wow. Ahora pues virtud que era chiquitingo aquí cuando entró,
en el internet es un tipazo, simpático, modelo, fuerzudísimo. Y por ahí vemos una viejita que viene del otro lado de la plataforma con su mendigando y llega otro del internet. Y ella sube a la computadora, ya está dentro también en la plataforma, pero ya no es una viejita, no con su bastón, ya es una hermosa, de los más bonitos de los staff que pudimos encontrar. Y los dos empiezan a interactuar ahí, puro mentiras, ¿no? Como que si fuera verdad, por eso lo llamamos las mentiras verdaderas. Al final, pobre Virtu se sienta en la plataforma y deshecho. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y se acuerda que en la primera noche alguien le alcanzó un video, un DVD, y dijo, cuando quieres saber quién eres y a quién te perteneces, meta esto a tu computadora. Y él puede decir, que eso es historia, no, pum, ya se acordó esa última noche y saca ese DVD y lo meta a su computadora. Y tuvimos permiso de los que producen la película Jesús. Y en menos de un minuto, con solo imágenes así de flash, pum, pum, por segundo, cursamos toda la vida de Jesucristo en un solo minuto. La película la reducimos a un minuto. Cuestión es que Virtu está sentado ahí y se da cuenta que su identidad no es virtunauta, su nombre real es hipernauta, que es un viajero por el mundo y la eternidad. Y se da cuenta que su identidad solo se encuentra en Cristo Jesús. De eso estamos hablando aquí esta mañana, del libro El Evangelio según San Juan. Tenemos que ser hipernautas, viajeros del mundo eterno para toda la eternidad y no existiendo solo en lo virtual, porque Dios no existe en lo virtual, existe en la realidad, en todo momento, en todo tiempo, en toda su creación. Y cuando uno llega a aceptar eso, cambia su manera de vivir. Entonces Jesús empieza ahí, o Juan empieza a escribir palabras de Jesús donde dice yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y ahí el yo soy, acuérdese, es eternamente, yo soy. El primero se encuentra en Juan 4, 10 al 13. Ya saben, la historia pues tiene que ver con la mujer samaritana que viene al pozo de agua a mediodía. ¿Por qué estará ahí a mediodía cuando las damas iban temprano en la mañana o en el atardecer, cuando no hacía calor? Ahí se aglutinaban todas las damas. Pero esta mujer viene a mediodía y sola, porque tiene vergüenza, porque también tiene un enojo interna, tiene algo que le está sucediendo adentro. Y cuando ve a este hombre judío a mediodía en la noria, empieza a decir ciertas cosas y a hacerles preguntas. Porque él empezó diciendo, dame algo que tomar. Y ella ya, y si usted pone sarcasmo en su boca de la mujer, vas a entender mejor el pasaje. ¿Acaso que usted, un hombre judío, me va a pedir de a mí agua, siendo una samaritana? Y ustedes que no dijo, pero si usted estudia la historia, era horrible. Los judíos consideraron a los samaritanos como sucios, como gente rechazada. Y Cristo ahí está cuando ella no quiere ver a nadie, mucho menos más un varón en la poza de agua. Y él que le pide qué tomar. Y ella empieza todo ese charla y así medio sarcástico. Y Cristo dice, yo puedo darle agua viva. Yo soy agua viva. Si tomas del agua que yo tengo, jamás tendrás sed. Está hablando de la condición de su alma interior, no de algo para tomar.
Cristo está empezando a entrar su vida de esta mujer de una manera muy, muy sabio, tratando de tocar su manera de llenar la sed que ella lleva toda su vida. Y cuando lo toca y llega al punto, dice, oh, ¿por qué no llamas a su marido? ¿Por qué no lo traigas? No soy casado. Lo mire Cristo, porque entiende todo y sabe todo, ¿no? Dice, sí, cierto, no estás casada, pero van 5 maridos que has tenido, y el que está contigo, no lo dijo de estas palabras, ni siquiera tiene los pantalones para poder pedirte matrimonio. Toda su vida esta mujer tenía un vacío adentro que intentó llenar con hombres. Y cada uno le había abandonado y le había botado porque sin duda era un hombre o una mujer media cáustica que trataba a los varones así. ¡Bum! Y aún a Cristo, si usted lo ve de esta manera, ya mucho más sentido sacas de esta historia. Y le dice, es cierto. Y cuando él toca ese fondo de su ser, el punto de su sed, y cómo ella está tratando dentro de su alma llenar el vacío que lleva adentro a través de varones. Cuando Cristo toca eso, nosotros que tenemos maestría en consejería y psicología y cosas así, sabemos que en la consejería, cuando uno llega al fondo a tocar el punto más clave de necesidad del alma, el motivo que está debajo de la conducta, cuando uno llega a penetrar a ese punto, casi todas las personas humanas hacen la misma cosa. ¡Pum! Cambian de tópico. Corren por otro lado. Y con esta mujer, ¿qué hizo Cristo? Topó ese punto. ¿Y dónde fue ella? Aquí en Jerusalén. Yo sé que ustedes adoran en el templo y acá nosotros en este cerro. Totalmente cambió la conversación para cubrirse de su vergüenza. Y al final Cristo le vuelve a traer, y sin decir las palabras claras, vuelve al agua y dice, yo soy lo que has estado buscando toda tu vida. Yo soy agua viva. Y te puedo liberar de un sed que ningún ser humano, ningún hombre te puede dar. Porque Cristo dijo, yo soy agua viva. Increíblemente en Apocalipsis 22, versículo 17 dice, todos los que tengan sed, vengan, beba gratuitamente del agua de la vida. ¿Quién es? Cristo Jesús. Luego dijo, yo soy el Mesías. En Juan 4, 26. Él es el Hijo de Dios prometido, la esperanza de un mundo en desesperación. Dase cuenta, los israelitas han sido dominados por los romanos. El imperio romano lo tenía por el cuello. Tenían que hacer cualquier cosa que los romanos le insistían. ¿Cuántos han visto alguna de las películas y las escenas de la película Chosen, lo dicen en inglés, escogido? ¿Cómo es en español? Chosen. Los elegidos. Sí, de una serie, ¿no? Ya creo que están en la 6ª año ya de producción. Ahí muestra un pueblo dominado por los soldados romanos. Y los israelitas de aquel entonces tenían en mente, los judíos tenían en mente que el Mesías iba a llegar y liberarlos de los romanos. Iban a volver a la gloria que tuvieron con David y Salomón. Y no se dan cuenta que el plan de Dios es muy diferente. El plan de Dios no tiene que ver con tiempo ni espacio, ni un momento en la historia. Tiene que ver con toda la eternidad.
Y el Mesías que llega no es para liberarlos de ese instante ni ese momento en la historia, pero es para liberarlos para toda la eternidad. Es nuestro Rey, soberano, inconquistable. Yo soy el Mesías. Luego dice, yo soy el pan de la vida. Otra vez estamos hablando de algo que necesitamos, ¿no? Comer todos los días. ¿Quién no comió desayuno esta mañana? No levanta su mano ya. Estará ahí sentadita con el estómago ya gritando y protestando, ¿no? ¿Por qué? Porque como seres humanos finitos necesitamos que tomar, necesitamos que comer, pero Cristo viene y nos dice, todo eso es temporal. Yo soy el pan de la vida. Él es nuestra provisión. Yo soy el pan de la vida, dice, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6, 35. Luego dice en el 51 de ese mismo capítulo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que come de este pan vivirá para siempre. Eso también celebramos en la Santa Cena, que es pan viva. Y eso se encuentra la vida en Cristo Jesús y solo en Él. Ya en varias ocasiones te he contado de una de mis películas favoritas, El Rey León. Todos lo han visto, ¿no? ¿Alguien nunca ha visto Rey León? Los dibujos animados de Disney. Sí. La primera música del Rey León, la apertura del Rey León. ¿Sabe el nombre de esa composición? Un amigo mío, Rick Rizzo, escribió todo lo parte africano de esa música que está por ahí, y los sonidos y todo el fondo africano. Para ese, él el compositor para parte del Rey León. Rick Rizzo, Church on the Way en California. Y increíblemente, esa música se llama El Círculo de la Vida. Fue escrito por un compositor, a lo menos la música central, ¿no? Que no es creyente, es homosexual, pero no se dio cuenta que estaba declarando una verdad bíblica. Que para que algo vive en este mundo caído después del jardín de Edén, para que algo vive, otra cosa tiene que morir. Sea animal, sea planta. Algo muere para que nosotros podamos vivir. Ya te he contado, ¿no? En varias ocasiones. Lo hago repetir para que quede trancado bien en su cerebro. Mañana si usted dice, nada jamás morirá por mí, ni planta ni animal, ¿qué va a suceder a usted? Vas a morir. Usted no puede frenar el círculo de la vida y la muerte de ninguna manera. Todo el ser humano es totalmente incapaz de romper el círculo de la vida y la muerte. Estamos condenados a eso por el pecado. Y por la justicia de Dios y la perfección y la santidad de Dios condena. Y no tenemos cómo liberarnos por nuestras propias fuerzas. Por eso Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por vosotros, solo por la gracia de Dios y fe en Él, en Cristo Jesús, tiene salvación eterna. Entonces Cristo vino al mundo, murió, entró al círculo de la vida y la muerte, se sometió a eso, tal como un bebé, como un adulto, se sometió bajo el círculo de la vida y la muerte. Aún él crecía y su cuerpo seguro degeneraba en su humanidad.
Pero llegó el momento que se sometió al final a ese círculo de la vida y la muerte, lo mataron y lo enterraron. Pero ahí no quedó, porque Él es el pan de la vida, agua viva, el Mesías. Y llega el momento 3 días después que hay la resurrección. Y Cristo rompió el círculo de la vida y la muerte, siendo humano, siendo Dios, dándonos una salida eterna para ese círculo. No hay otra religión en todo el mundo que le ofrece esa respuesta a la muerte. Es único el cristianismo. Y es por gracia de Dios y por fe en Cristo Jesús. Y Él dice aquí, yo soy el pan de la vida. Ese sed que tienes, esas cosas que te lleva hacia la muerte, esas cosas que nos sacian, yo lo soy. Luego dice, yo soy la luz del mundo. En algún momento alguien ha entrado en una cueva profundo. ¿Alguien por aquí? ¿En algún momento te apagaron las luces? ¿Qué veías? Absolutamente nada. Ni tu mano enfrente de tu cara así podías ver. Una oscuridad total. Increíblemente la luz es tan importante para nosotros. Pero ¿sabe qué? No hay niños por aquí, ¿no? Hay algunos por ahí. El momento que la esperma y el huevo se conectan dentro del vientre de la mujer, ¿sabe qué sucede? En ese instante hay una chispa de luz. Y lo mismo sucede al fin. Alguna vez has escuchado, murió y la luz se le salió de los ojos. Ya no hay ese brillo que usted ve en cada ojo de alguna persona. Ese reflejo de luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Esa luz que nos guiará hacia un futuro inseguro e incierto, sí. Pero es la luz que nos guía. Eso sí requiere confianza. Requiere apoyarse a Él. Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. La oscuridad, creo que lo pintó bastante bonito, especialmente las primeras películas, ¿no?, de Star Wars. La gran pelea entre el lado oscuro y el lado de luz. Y esa es la gran pelea eterna que hay. La oscuridad es de Satanás y la luz es de Cristo Jesús. Increíblemente la oscuridad del mundo, ese círculo de la muerte que domina Satanás, nos lleva a un fin destructivo, a una eternidad en el infierno, a un sufrimiento, y jamás van a entender claramente cómo es esta vida y este mundo, porque andan en oscuridad. Cristo dijo, yo soy la luz. Luego dice en Juan 10, 7 y 9, yo soy la puerta. Es la entrada segura a Dios y la eternidad. Yo soy la puerta de las ovejas. Otra vez dice, yo soy la puerta. Los que entraran a través de mí serán salvos. Ya le he contado en alguna ocasión con mi hermano Natán. Mi papá nos dio el privilegio de cuidar las ovejas en Zapocó. Un verano que estábamos libres del colegio, de la escuela. No había un McDonald's donde trabajar, ni un Burger King, ni un Toby, ni un, ¿qué se llama?, Pollo Campeón, donde un joven podía a lo menos trabajar un rato y ganar algo en tiempo de verano.
nos iba a dar, no me acuerdo cuánto era, 500 centavos, 50 centavos por día de trabajo. Aquel entonces valía un poco más de hoy, ¿no? La verdad es que para mí fue el verano más frustrante de mi vida. Odiaba al final esas ovejas. Quise patearlos, no iban donde yo quería. Nada de eso que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¡Ja! Mis ovejas escuchen mi voz y se huyen. Y mi hermano y yo lo sacábamos en la mañana, teníamos que hacer varias cosas. Llevarlo donde la grama era mejor, la grama negra, lo que sea, el pasto bonito. Y luego llevarlos al río para que toman agua. Y lo llevamos por ahí. Pero en la ida hacia el río, iban unos 3 por aquí. Teníamos que correr tras ellos, volver a traerlos. Mientras estábamos haciendo eso, otros 3 o 4 o 5 iban por acá, por ahí. Y todo el día era corriendo tras ovejas, tratando de rodearlos y llevarlos a donde nosotros queríamos. No donde las ovejas querían, ¿no? Más bien era chistoso ver cómo una oveja podía estar parado en grama negra hasta casi el estómago comiendo, y de repente en un quemazón por ahí veía un solo verdecito, ¡pum!, en medio de la quemazón, y abandonaba la grama bonita para ir y comer ese hierba fea. La oveja, aprendí ese año, la oveja no se levanta en la mañana y dice: caramba, este día voy a ser rebelde y me voy a perderme. Nada. ¿Sabe qué hace la oveja? Agacha la cabeza, sus ojos no son tan buenos para distancia, come un poquito por aquí, luego come un poquito por allá, de repente ve otro verdecito por allá, de repente por allá, y por allá, y por allá, y más. Que al final, por comer, se ha perdido totalmente. No es porque desea. Y la verdad, cuando Dios dice que somos sus ovejas, no es nada bonito, hermanos. La oveja es sonso. La oveja se pierde al tiro. Va tras cosas sin valor. Cuando Dios le da la grama memoso, Natán y yo le damos lo mejor que había en Zapocó. ¿Y qué querían ellos? El quemazón. Y querían para allá, querían para acá. Sabíamos que necesitaban agua. Váyase. Frustración. Al final yo pateaba hasta las ovejas de mi rabia. No fui buen pastor. Cristo ofrece algo totalmente distinto. Yo soy la puerta. Es la entrada segura para las ovejas, no solamente a Dios, pero a toda la eternidad. Y su rebaño es seguro. No de las tragedias de la vida, hermanos. No se confunden. Vivimos todavía en un mundo caído donde las cosas malas no suceden. Pero Dios nos llama: confía en mí, yo soy la puerta hacia la eternidad y al rebaño, y yo te cuidará. Al final dice: yo soy el buen pastor. Ya te confesé que yo no fui nada de buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. ¿Cree vos que yo me hubiera peleado con un tigre si hubiera brincado esas ovejas? Perdóname, no tengo la valentía de David, ni tampoco supe cómo manejar una onda así. Mi papá de chico nos enseñó, no sé quién fabricó y nos enseñó cómo hacer esas ondas así. Con Natán teníamos 2 y salíamos a practicar. Esas piedras salían por acá, salían por allá, salían por este lado, cómo largarlo. Pero he visto en el altiplano y entre los que tienen ovejas allá en el interior, que hay chicos que lo manejan con tanta seguridad. Si una oveja va para allá, ¡pum!,
y la piedra cae a unos 3 metros de la oveja, ¡pum! Y la oveja se asusta y vuelve hacia el rebaño y con sola la onda lo va dirigiendo. Es increíble. Yo, buen pastor, ¿cuánto? Puedo decir, no, mana, cualquier cantidad de idiomas, no fui buen pastor. Él sí es. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Luego, ese versículo tan precioso que tenemos, Juan 11, 25, 26, 27, Él es la esperanza después de la muerte. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que viene a mí y cree en mí jamás morirá. Ya no está sujeto al círculo de la vida y la muerte eternamente. Si en esta vida vas a morir, porque es el pago del pecado. La paga del pecado es la muerte, más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Siempre. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Y luego yo soy el camino, la vida y la verdad, un versículo que creo casi todos tienen memorizado de una manera. Después de Juan 3:16 debe ser un versículo que está clavado en su cerebro. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo es el camino. Es la vida. Perdóname, no es el alcohol, no es la música, ni siquiera es tu celular y conociendo las últimas noticias y dónde toda actividad está sucediendo y dónde debo responder como joven y esperanza. Nada que ver. Cristo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Y luego, yo soy la vid verdadera. En Juan 15, 1 al 5. Cuestión es que las pruebas vienen y eso nos muestra que Dios va podando nuestras vidas, nos va formando a través de las experiencias, las tribulaciones, las cosas que vienen. Interesante es ver los discípulos. Están ahí junto al mar de Galilea. Cristo ve la condición de la gente y dice a sus discípulos, dale de comer. ¿Y de dónde vamos a ver si ni siquiera hay tiendas? Por aquí no hay un horno. No, pero ¿qué hay? 5 panes, 3 pececitos. Bueno, dale de comer, que se sientan todos. Y ahí da de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero ¿sabe lo increíble? Un milagro, una respuesta así de Dios, sin una prueba, no tiene ningún impacto en los discípulos. No creció su fe con ese milagro, porque termina el milagro, termina todo, despacha la gente, los discípulos suben al barco y dice, cruza al otro lado del mar, y ellos empiezan a remar, llegan a medio mar y no han ido ni siquiera 2 o 3 kilómetros, no pueden, el viento es contrario, las olas medio feo. Y entre las 3 y 6 de la madrugada, Cristo baja del cerro y va caminando por encima del agua, se acerca al barco, ellos se asustan. Ahí usted ve un poco de la fe de Pedro, el único ser humano jamás que ha caminado encima del agua. No hay que menospreciar mucho a Pedro, hizo lo que ninguno de nosotros jamás hemos hecho, ¿no? Aunque se hundió al final porque sacó sus ojos ¿de quién? De Cristo Jesús. Pero lo importante de eso es que en ese momento que Cristo subió al barco y calmó la tormenta,
por la prueba que ellos habían experimentado y el resultado que vieron de Cristo Jesús. ¿Qué hicieron los 12 discípulos? Adoraron. Cuesta que nosotros nos demos cuenta que las pruebas Dios nos manda para que arreglemos cosas de nuestras vidas y que llegamos a confiar más aún de Él. ¿Cuál es el propósito del libro de Juan? Juan 20, 30 al 31. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Vida eterna es suya en Cristo Jesús. Todo lo que he mencionado y todo lo que está arriba ahí en los apuntes que le di, todos los yo soy, es suya. Y tienes acceso a todo eso enfocando en Cristo Jesús. ¿Cuáles son? Ahí están. Yo soy agua viva. Yo soy el Mesías. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo, que te puedo dirigir el camino que debes caminar y dónde debes andar. Yo soy la puerta a la eternidad. Yo soy el buen pastor, cuido de mis ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Esta muerte no es el final. El círculo de la vida, la muerte sí te va a tomar al final de esta vida que conocen este mundo. Pero no es el fin. Toda la eternidad es nuestra en Cristo Jesús en el cielo. Luego yo soy el camino, la vida y la verdad, que es una cápsula de todo. Y el propósito de todo eso es para que conozcas a Cristo Jesús. Quiero terminar con esto. Hebreos 12, 1 y 2. Y debe ser un desafío para nosotros. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia, aguantando. Eso quiere decir la palabra perseverancia. Aguanta, comprométase, corre con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Quieres victoria en su vida? ¿Quiere un resultado muy diferente? Se encuentra enfocando en Cristo Jesús. Él llena el vacío, el sed de nuestro corazón. Es el pan de la vida. Es todo lo que necesitamos. Quise darles estos apuntes para que vuelvan a mirarlo esta semana y considera cada uno, punto por punto. Es decir, ¿será Cristo que usted es mi agua vida? ¿Será Cristo que usted es pan de vida? ¿Será que tú, Señor, eres luz de mí? ¿Será Cristo que usted es mi puerta hacia la eternidad? ¿Será que tú, Señor, eres mi buen pastor? ¿Será Jesús que en ti descanso por la resurrección y la vida? El camino, la vida y la verdad. Mire cada uno. Y en su devocional esta semana, pregúntase en cada uno de esos yo soy. Pregúntase cómo está y cuál es la condición de su vida. ¿Estás enfocado en Cristo Jesús? ¿O en las cosas que no tienes?
en las pruebas de la vida, la falla de su marido o su esposa. Estás enfocado en las cosas que no tienen y las cosas que otros tienen. Estás enfocado en celo. Estás enfocado en lo que la tele dice que tienes que tener. Estás enfocado que él tiene un mejor celular que yo. ¿Estás enfocado en qué? Corremos la carrera con éxito, fijando nuestros ojos en Cristo Jesús. Si Él es el creador de todo, el que sostiene todo y el que nos da vida eterna. Amén, hermanos. Cristo, gracias por tu palabra. Nos quedamos humillados, Señor, un poco cuando consideramos cuántas de estas áreas en lo cual estamos débiles, Señor, en nuestra creencia de quién eres tú. Ayúdanos, Señor, conocerte mejor diariamente, paso por paso, confiar en ti y dirige nuestros pasos, Señor. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.